ya habíamos hablado que hay varias formas de yo tener disminución de oxígeno. Entre esas formas que yo tengo de disminución de oxígeno, puede ser porque no tenga, o porque estoy perdiendo sangre, que era el ejemplo que les ponía de pérdida masiva, que puede ser algo crónico o algo agudo, o porque tenga disminución de los transportadores de oxígeno, que es la parte de cuando tengo una anemia, o cuando tengo sustancias tóxicas que son capaces de atrapar el oxígeno y no llevarlo. Entonces, cuando tengo esas condiciones van a hacer de que la disminución de oxígeno. Entonces, recuerden la definición de hipoxia, que es la deficiencia de oxígeno que provoca una lesión celular al reducir la parte de la producción de energía de la célula, que es la más importante por el ciclo de Krebs. Entonces, cuando reducción del flujo sanguíneo, oxigenación inadecuada o la hipovolemia importante. Sígale, la siguiente, por favor. Los agentes físicos, que ya lo habíamos hablado, con respecto a los agentes físicos que causan lesión, esos agentes físicos generalmente no causan lesión porque se me daña la parte metabólica, sino causan lesión por daño directo a las membranas o a la estructura de la célula. Entonces, por lo menos porque me daña el material genético, lo que hace la radiación, lo que hace las temperaturas que me dañan los canales y me dañan las membranas y me despolariza la célula. Entonces, todos esos factores me van a ayudar a que la célula no sea, o sea, que sean más susceptibles a lesiones externas. La siguiente. Los agentes químicos ya los habíamos hablado, y los farmacológicos, bueno, ahí está metido algo de farmacológicos, que hay medicamentos también que van a disminuir la oxigenación, y por eso se trata de que hay pacientes por lo menos que no pueden estar en contacto con ciertos medicamentos donde no le va a permitir que la hemoglobina tenga una buena oxigenación, un buen transporte. Entonces, generalmente en estos pacientes, ya estos pacientes lo que hacen es alteraciones en el proceso de oxigenación del tejido. Por lo menos hay pacientes, que utilizan medicamentos para ayudar a la contracción cardíaca. ¿Por qué? Porque tienen un problema de contracción, pero resulta que esos medicamentos, a veces algunos que se llaman digitálicos, producen una toxicidad cardíaca que hace que la sangre no sea enviada con una mejor intensidad, alteran el ritmo cardíaco y eso permite que no se dé todo el proceso de oxigenación, sino que la sangre se me quede, lo que hablábamos por lo menos cuando les estaba explicando, cuando tengo un problema en el aumento del espacio del ventrículo, que la sangre se me empieza a quedar. La siguiente. Los agentes infecciosos generalmente producen lesión porque, como están viendo ustedes en la parte de microbiología, la mayoría de los virus y parásitos y hongos y bacterias, hay unos que producen sustancias que causan lesión directa en la célula, y hay otros, como los virus, que se incorporan al interior de la célula y dañan la célula porque empiezan a utilizar la misma maquinaria para producirse, entonces por eso produce lesión. La siguiente. La reacción inmunológica, aunque ustedes no lo crean, causa lesión. Entonces, es lo que nosotros vemos, lo que vamos a ver en el otro capítulo. Nosotros tenemos una respuesta inmunológica normal, que eso lo vieron ustedes en fisiología, que es que cuando ingresa un agente, el organismo lo reconoce y empieza a hacer todo el proceso de reconocimiento para poderlo destruir y para poder volver otra vez el cuerpo a su estado normal. Cuando yo tengo una reacción inmunológica, son todas las enfermedades de hipersensibilidad donde yo pierdo la tolerancia por las cosas normales. ¿Cómo así? Es decir que se pierde la tolerancia. Espérenme un momento. Luis, hágame un favor. Abre todas las ventanas y tranquen esta puerta con la caneta, que está haciendo calor. ¿Aló? Entonces,
lo que hace por lo menos las reacciones inmunológicas es que a veces empiezan a reconocer lo propio como extraño y empiezan a causar más lesión que en el mismo agente causal, porque se pierde la tolerancia. Eso lo vamos a ver en el capítulo, si no me equivoco, como el capítulo 5. ¿El siguiente? Alteraciones genéticas, que son por lo menos aquellos pacientes que tienen deficiencia de alguna proteína o de alguna enzima esencial para el funcionamiento celular normal. Siguiente. Los desequilibrios nutricionales, ustedes ya saben que cuando yo tengo poco proteínas, poco calorías, pues no voy a tener los nutrientes necesarios para producir proteínas para la parte de el recambio a nivel de las membranas y tampoco voy a tener los nutrientes necesarios para la parte metabólica celular. Siguiente. Entonces esta gráfica es para que ustedes revisen una cosa importante que era lo que yo les hablaba de lesión celular. Entonces resulta que nosotros tenemos unas curvas específicas y unos cambios que dan cuando yo me expongo a un estrés. Entonces resulta que si yo me expongo al agente causal, ese agente causal me va a generar un estrés en la célula y si ustedes se dan cuenta, vean hacia la parte de arriba donde empieza el efecto, miren la curva que empieza a ponerse rojo la parte de función celular. ¿Qué quiere decir? Que la función celular va a disminuir cuando yo expongo a la célula a un agente estresante. Luego, cuando ese agente estresante ya pasa de ser una lesión reversible a una lesión irreversible, entonces tenemos de que empiezan a haber alteraciones bioquímicas. Entonces, de acuerdo a la gráfica, ¿cuál es una de las alteraciones que más rápido se dan? ¿Los cambios macroscópicos o las alteraciones bioquímicas? Las alteraciones bioquímicas, profe. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones bioquímicas que a ustedes se les ocurre que puede presentar? La alteración en el ciclo de Krebs para la producción de oxígeno, o sea, de ATP, ¿Qué y más? eso hace Aumento del ¿Lo estrés otro? oxidativo. La Aumento síntesis de del proteínas. estrés oxidativo. Otra que tiene que ver con el aumento del estrés oxidativo y con la disminución del ciclo de Krebs. Por algo que yo produzco de intermedio. Lactato. el mal plegamiento de las proteínas por el estrés del retículo. Pues esa es una, pero esa ya es, recuerden que es morfológica. ¿Qué produzco yo? Cuando yo no utilizo el ciclo de Krebs, ¿qué produzco? Una de las cosas que produzco, ¿cuáles son? Produzco ATP, pero produzco otra cosita por ahí. Radicales libres. ¿Ah? Radicales libres. Radicales libres, ese es el estrés oxidativo, produzco otra cosita. Especie reactiva de oxígeno. Grástalo, mira eso. Otra cosita que va pegado al ciclo de Krebs, que también lo produce uno cuando uno hace actividad física. Ácido láctico Ácido láctico. Y si yo produzco ácido láctico, ¿qué pasa con el pH de la célula? disminuye, se vuelve ácido. Disminuye. Ajá, entonces, esos son los cambios bioquímicos. O sea, recuerda que lo bioquímico es lo primero. Yo todavía ahí en esa parte no veo nada relacionado con cambios estructurales. Entonces, primero disminuyo el ATP, luego tengo un aumento del estrés oxidativo porque produzco radicales libres y tengo un aumento de ácido láctico. Pero al disminuir el ATP, ahí va pegadito porque resulta que al disminuir el ATP, recuerden cuando nosotros veíamos las formas de transporte, hablábamos que los únicos que no utilizaban energía era la difusión pasiva y los únicos que hacen difusión es el agua y es el etanol, el alcohol, el agua, etc. Pero las otras moléculas y los electrolitos necesitan de unos canales y esos canales necesitan energía. Entonces, cuando yo tengo los cambios bioquímicos, si ustedes se dan cuenta pegaditos, vienen los cambios de ultraestructura, que es el naranjado. Y si se dan cuenta, los dos progresan, con los cambios microscópicos progresan de la misma manera, o sea, van los dos pegaditos de la misma manera, en el sentido de que disminuye el ATP, se me disminuye la energía, se alteran los canales de sodio y potasio, y resulta que la célula se empieza a hinchar. O sea que ya es un cambio, ¿qué? De ultraestructura.
se me altera el pH porque tengo aumento del ácido láctico, entonces al alterarse el pH, recuerden que hay enzimas y proteínas que dependen de cierto pH para la activación y o para la desactivación de las mismas. Entonces, a veces la activación del pH hace que se cambie esas cargas de función de proteínas, que hace que también empiece a haber una alteración estructural de las membranas y una alteración estructural de las membranas de las organelas. Después, pegadito, decimos que hay radicales libres. ¿Y los radicales libres a quién atacan? A las membranas. ¿A la membrana? A la membrana y al material genético. Recuerden que a las dos. Y recuerden que el material genético, ¿por dónde lo ataca? ¿Qué hace el radical libre principalmente? ¿Daña el material genético o altera las histonas? Profe, altera la organización, lo escinde, o sea, las histonas. O sea que altera las histonas. ¿Y el proceso de alteración de las histonas cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando yo tengo alteración de las histonas? ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Aló? Polimorfismo, no, recuerden que polimorfismo es el cambio de una secuencia de una amina por otra amina. En un triplete que yo lo tengo que cambiar. ¿Cómo se llama cuando yo metilo histonas sin modificación de mi ADN? ¿Cómo se llama ese proceso? Epigenética. Título 1, epigenética. Entonces ahí empieza a actuar la epigenética. Porque no hay cambio directamente en mi material genético, sino que ellos empiezan a metilear mis histonas y se empiezan a exponer segmentos que de pronto yo no iba a tener que hacer el proceso de transcripción. Además de eso, resulta que empezamos con el mal plegamento de proteínas que dijo su compañero, y como hacemos mal plegamento de proteínas, pues a su vez, eso también se va a reflejar en la cromatina, se va a reflejar en la membrana citoplasmática, y la unión de todos esos cambios, pues yo ya lo voy a empezar a apreciar en el microscopio. Y ya después de apreciarlo en el microscopio, lo puedo apreciar en el órgano como tal. Entonces puedo tener cambios en el órgano macroscópico. Generalmente cuando yo doy las capacitaciones cuando entran a morgue, de la universidad solamente alcanzó a ver lástima, solamente alcanzaron como al principio. Cuando yo empecé alcanzaron a ir 2 grupitos conmigo a morgue. Y yo les enseñaba una cosa particular. Todas las enfermedades tienen un cambio morfológico. Es decir, cuando yo miro un hígado, ¿ustedes recuerdan de qué color tiene el hígado? ¿O qué color es el hígado? ¿De qué color es el hígado? ¿Como rojo? Como rojo, sí. Marrón, profe. Como marrón, pero marrón oscuro o marrón clarito. O marrón Oscuro. intermedio. Marrón intermedio. Como marrón intermedio. O sea, ni tan oscuro ni tan clarito. Porque es que si está muy clarito, el paciente está hipovolémico. Entonces está entre la mitad. Rojo, rojo no, es más bien cafecito. Pero resulta que si ustedes ese hígado lo ven amarillo, ¿será que amarillo es normal el color? Si ustedes lo ven y dicen, uy, el hígado está amarillo, ¿es normal ese color amarillo? No, No profe, es normal. No es hígado normal. graso. O si ustedes ven ese hígado de color verde, como el verde del pasto, ¿será normal ese color? Tampoco. Tampoco. Entonces, cuando uno en patología, y eso para que a ustedes les quede, por favor, porque cuando ustedes vayan a hacer rurales, van a rotar por medicina legal, y si yo sigo trabajando en medicina legal, y si hacen los rurales por este lado, yo soy la que le reviso las necropsias, no quiero jalar orejas, uno tiene que describir. Entonces, por lo menos, si yo estoy pensando que el paciente tiene una esteatosis o hígado graso, que en patología se llama una esteatosis hepática, yo no puedo decir que el hígado es café o que el hígado sin lesiones. ¿Por qué? Porque el hígado tiene una coloración, o sea, cuando uno describe, el hígado tiene una coloración, un tamaño, unas dimensiones, tiene todas esas características que por lo menos, si ustedes en una descripción me ponen,
Pongamos dos ejemplos de necropsias. En una descripción me ponen hígado sin lesiones y en otra descripción me pone, el otro médico me pone hígado, la superficie de color amarillo, el hígado pesa 2.500 gramos y al corte la superficie es amarillo homogénea, al hígado sin lesiones. ¿Qué te orienta a ti un hígado sin lesiones a toda la descripción que me están poniendo? Pues que cuando yo me siento a leer las micro, yo ya sé que me tengo que direccionar, o sea, una de las cosas que tengo que mirar es que el hígado tenga esteatosis hepática, o sea, que tenga grasita en el hígado. Si yo no le veo gotitas de grasa al hígado, yo tengo que empezar a sospechar que el paciente tenga alguna enfermedad metabólica de depósito, por lo menos que ya tenga depósito de lipofuncina o que tenga otros depósitos de otras sustancias que hicieron que el hígado se pusiera de ese color. A diferencia de que usted me pone hígado sin lesiones y yo me siento a mirar y le veo al hígado por lo menos una fibrosis impresionante con unos nódulos, con goticas de bilis por fuera que debería tener un color verde. Entonces, claro, yo de una vez digo, por favor, mándenme las fotos para yo mirar a ver si lo que yo estoy viendo concuerda con lo que ustedes vieron, que me extraña que no me lo hayan descrito. O sea, uno siempre se tiene que apoyar de los hallazgos macro con los hallazgos micro. ¿Por qué? Porque es que cuando los hallazgos microscópicos y lo macro no concuerda, pues uno le toca hacer la correlación. La correlación, por lo menos en la parte de clínica, que es lo que ustedes están viendo, que yo trabajo también en un laboratorio de clínica, es por lo menos cuando el médico entra y me dice, no, doctora, a mí me parece que es una lesión benigna y no hay problema. Pero cuando yo entro a procesar la macro, o sea, la macro es que yo entro y abro por lo menos el estómago o abro la mama, yo veo que la lesión no tiene características macroscópicas de buena, sino características macroscópicas de mala y vengo y lo confirmo con el microscopio. A diferencia, por lo menos que me llegue alguna lesión que yo la describa como, entre comillas, con características macro de buena, y cuando vengo a mirar, uy, es un tumor el más feo de todos los tumores, entonces ahí uno empieza a pensar y le toca a uno, por lo menos lo que yo hago es que me regreso. Vuelvo y saco, si no la procesé toda, vuelvo y saco la pieza quirúrgica y vuelvo y la reviso. Porque es que los hallazgos, generalmente todos los hallazgos en patología y los hallazgos por lo menos, si tú dices que un corazón, si un paciente tiene una cardiomegalia, ¿cardiomegalia qué significa? Corazón, Corazón grande, corazón. exactamente. Entonces, si ustedes me dicen que el paciente tiene una cardiomegalia y le tomamos una radiografía y el corazón no tiene la cardiomegalia, ¿concordará con lo que ustedes me habían dicho inicialmente? No es cierto, o sea, toca mirar a ver qué fue lo que pasó. Porque es que uno no tiene un corazón grande y luego se lo vuelve chiquito, nunca jamás. En los procesos patológicos eso no va a pasar. Entonces, uno siempre tiene que tratar de ser concordante, por eso por lo menos, y es la recomendación, uno se basa en los laboratorios clínicos, pero si los laboratorios por lo menos, si el cuadro hemático no me concuerda con lo que yo estoy viendo, si yo veo un paciente activo, que camina, que se mueve, que no tiene fiebre, pero cuando usted le hace el cuadro hemático, el paciente tiene una leucocitosis, con una anemia severa, puede ser hasta con blastos, no me concuerda con lo que yo estoy viendo porque el paciente no me está diciendo que tiene pérdida de peso, no me está diciendo nada de eso. Entonces lo que yo hago es que no voy a decir, no, el examen es falso y tampoco lo voy a decir el paciente tiene una leucemia. Lo que yo hago es volver a repetir los exámenes para tener una certeza de que sí son los exámenes del señor y complementarlos con otros exámenes para poder hacer el diagnóstico. O sea que yo no puedo hacer un diagnóstico con un solo examen. Siempre yo tengo que sumar todos los exámenes, por lo menos. En hematología ustedes lo van a ver mucho más claro. En hematología, para yo poder hacer el diagnóstico de una leucemia en algunos niños, los médicos le hacen aspirado de médula ósea, le hacen citometría, le hacen estudio de médula ósea, o sea, histología de médula ósea, y le hacen estudio de inmunistoquímica y le hacen citometría del líquido cefalorraquídeo. Para poder hacer el diagnóstico necesito los 5. A pesar de que alguno me salga negativo, generalmente alguno de los otros 3 me puede salir positivo. Entonces yo agrupo eso con los otros exámenes que mandé inicial, que es por lo menos un cuadro hemático que me reportó los blastos y el resto de exámenes y le hago un diagnóstico al paciente. La idea de estos es que los exámenes uno no se tiene que fiar de uno siempre ve el conjunto porque a veces recuerden que nosotros manejamos probabilidades
y pueden haber falsos positivos como falsos negativos. Entonces, uno siempre le toca con esa pequeña cautela y sobre todo para revisar todo en el contexto. La siguiente. Entonces, esta parte. Entonces, esto es lo que hemos hablado en casi todas las charlas. ¿Qué características tengo yo en la necrosis y en la apoptosis? Entonces, recuerden que cuando yo tengo los dos procesos hay una diferencia tanto en la membrana como en el núcleo, como en el tamaño celular, como si tengo inflamación o no tengo inflamación. Entonces recuerden que en la necrosis el tamaño celular está aumentado porque las células tienen edema. Recuerden que ya tengo alteración de los canales de sodio y potasio porque no tengo ATP. En la necrosis, en la apoptosis, recuerden que como la membrana está íntegra, no tengo alteraciones de los canales de sodio, entonces hago una condensación o una retracción del todo el contenido. El núcleo se puede presentar pignosis, carioresis, cariolisis, y generalmente en la apoptosis hay fragmentación de los nucleosomas. Recuerden que se forman los cuerpos apoptóticos. Entonces, como se forman los cuerpos apoptóticos, lo que trata de hacer el cuerpo apoptótico es encerrar todo lo que yo tengo. Entonces, por lo menos el núcleo se va para un cuerpo apoptótico, las otras organelas en otros cuerpos apoptóticos para hacer el proceso de degradación. La membrana plasmática está rota en la necrosis. En la apoptosis la membrana plasmática siempre debe estar intacta. El contenido celular, recuerden que se derrama en la necrosis y el problema es que hablamos y ahorita ustedes me dijeron de que como tengo un aumento del ácido láctico se me cambia el pH, pero a su vez como tengo una disminución del ATP, las mitocondrias me liberan el calcio que se encuentra amarradito en las mitocondrias. Recuerden cuando veíamos el primer capítulo, yo les comentaba que el calcio en el interior de la célula nunca está en el citoplasma, sino que está en el interior de las organelas, y la organela que mayor cantidad de calcio que tiene es la mitocondria. ¿Por qué está en el interior de las organelas y no en el citoplasma? Porque como nosotros tenemos lisocimas y proenzimas que se activan con el calcio, si alguna de estas se revientan y tengo calcio suelto en el citoplasma, ella me puede activarse y degradar la célula. Entonces, por eso que en el interior de la célula todo lo tengo atrapado y en la parte externa pues está libre para la activación de las enzimas o de las proteínas que yo necesito activar. Entonces, cuando llego al proceso, se activa y resulta que como libero el calcio y se rompen algunas proteosomas y algunos lisocimas, entonces eso lo que va a generar es que me active las enzimas y me empieza el proceso de degradación. O sea, fuera que la membrana está dañada porque yo empecé a robarme las proteínas de la membrana, a su vez se me van a activar enzimas que me van a hacer que se genere más activación y más degradación de la membrana. Recuerden que como hay liberación de todo el contenido, entonces hay activación de la respuesta inflamatoria y la función biológica y fisiológica patológica. Recuerden que la necrosis siempre es patológica y la apoptosis generalmente es fisiológica, pero también la podemos presentar de forma patológica. La siguiente diapositiva. Aquí ustedes ven el ejemplo de la apoptosis y de la necrosis. Entonces ustedes en la primera gráfica tienen una célula normal donde yo le pongo un estímulo y si se dan cuenta, la célula va a tener un cambio. Entonces va a tener figuras de mielina, va a empezar a tener edema, etc. Si yo le quito la lesión, el agente estresante, pues la célula se va a recuperar y se va a volver otra vez normalita como la de arriba. Pero si el estrés continúa, la lesión va a progresar a una lesión irreversible, donde van a haber más figuras de mielina, van a haber descendencia de amorfas de las mitocondrias, va a haber ruptura de la membrana, va a haber derrame de proenzimas y va a llegar la respuesta inflamatoria.
En cambio, en la apoptosis, qué pena, jóvenes, es que el doctor me está escribiendo por los casos de Abrego. Entonces, y en la apoptosis tenemos una célula normal, pero ¿qué diferencia ven en esta gráfica con respecto a la necrosis y la apoptosis? Ahí se las dejo. ¿Qué diferencia ven? En la apoptosis se ve como una fragmentación, o sea, uno ve la membrana y está como organizada, se rompe fragmentadamente, mientras que en la necrosis se ven como, como unos poros, como si se hubiese roto. Eso La es una. intervención ¿Cuál de los otra glóbulos diferencia? blancos. La intervención de las células que intervienen, que en una son neutrófilos y el otro son macrófagos. ¿Qué otra? Profe, la La inflamación. necrosis está edematizada. Que son características de la membrana, pero miren en la parte de arriba, debajo de donde dice célula normal, ¿qué tiene en la gráfica de necrosis que no tiene la de apoptosis? La condensación de la cromatina. La condensación de la cromatina. No. Miren debajo. Que miren puede ser debajo, reversible. El edema, hay Que edema puede ser lineal. reversible. Puede ser reversible, exactamente. Si ustedes ven la gráfica de apoptosis, ¿ven algo que diga que la lesión es reversible y que se recupera la célula? No, profe. No, profe. No. Mira, la diferencia entre una y la otra es que en la necrosis, si yo le quito el estímulo en el tiempo adecuado, la célula vuelve a su estado inicial. Pero si resulta que el estímulo fue tan suficiente para desencadenarme la apoptosis y yo le quito el estímulo, la célula no es capaz de regresar a su estado inicial. Va a seguir con la apoptosis. Por eso esa parte donde ustedes ven debajo de la célula de que dice lesión reversible recuperación, no lo ven en apoptosis. ¿Por qué? Porque ya se activó y ustedes saben que la apoptosis es una cascada que lastimosamente cuando se activa, pues no va a haber vuelta atrás. Ya la célula tiene un daño, que ese daño generalmente puede ser o de material genético o de la parte ya de activación a nivel mitocondrial, que es cuando interviene el VAX, que me va a hacer que se me active toda la cascada y no va a haber un regreso a una célula normal. De una vez la célula va a morir. ¿Entendido? La siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué cambios pueden ver en una lesión reversible? Entonces van a ver edema celular y cambio graso, edema celular con fracaso de la bomba. El cambio graso es muy común en las lesiones hipóxicas y generalmente ese cambio graso son goticas de grasa a nivel de citoplasma. Esas goticas pueden ser micro o pueden ser macrovesiculares. Uno ve mucho más, o sea, por lo menos yo que veo tantos cortes, yo veo más cambio graso, es en el hígado, que en el resto de los órganos. En el resto de los órganos lo que uno empieza a ver es más depósito de calcio o más depósito de lipofucina que me indica que hubo una exposición o un estrés a esa célula. La siguiente. Entonces, ¿cuál es la morfología? La morfología es que hay un edema celular, que es la primera manifestación. La célula se vuelve más pálida, hay aumento de la turgencia, el órgano va a pesar. Entonces, eso era lo que yo tuve entrenamiento, es que el doctor lastimosamente pues no quiso seguir. El doctor se iba para Tibú, pero duró entrenamiento conmigo 8 días. Una de mis preguntas es, ¿ustedes cómo se dan cuenta de que o la diferencia entre un paciente que tenga un aumento de tamaño del hígado de un paciente, ¿no? A una persona muerta que tenga el aumento de tamaño del hígado? ¿Cómo sé yo que el paciente tiene aumento, el paciente vivo y el paciente muerto cómo tiene aumento de tamaño del hígado? ¿Cómo creen ustedes? Bueno, por el peso. Pero yo a un paciente vivo, ¿cómo le peso el hígado? ¿Profe, en los ojos? No siempre. ¿El color de la piel? No siempre, porque a veces por lo menos las que son Una las biopsia, ¿no? esteatosis, no, porque recuerden que la biopsia me saca el pedacito. Eso sería como Normalmente, ¿Pero un eco? Una ecografía, profe. pero Por ustedes un no eco tienen por el la tamaño. eco. Y aquí que lleguen hasta ustedes, que les llegue el eco, ¿cómo sé yo y determino que el paciente tiene aumento de tamaño del hígado? El ¿Por medio paciente de la le llegó a palpación? ustedes.
Por medio de la palpación, por ahí va. ¿Qué más? ¿Qué pasa? ¿Dónde lo debo encontrar normalmente? Cuando ustedes vieron anatomía, ustedes les decían, el hígado está... Por encima de la última costilla. En la parte superior derecha. Ajá. Parte superior Entonces, derecha. cuando tiene aumento, ¿qué le pasa al hígado? Desciende. Desciende, o sea que lo voy a encontrar debajo de ¿dónde? En la De fosa última pleural. costilla. Flanco derecho. Ajá, pero lo voy a encontrar por debajo del reborde costal. Ustedes me dicen que normalmente debe estar por encima del reborde costal, ¿cierto? Pero si yo lo tengo por debajo del reborde costal, quiere decir que está aumentado o que no está aumentado. Aumentado, profe. Aumentado de tamaño, porque recuerden la ubicación. El hígado se ubica, lo protege la reja costal y él debe estar metadito ahí en la reja costal. Pero si yo aumento de tamaño, recuerden que arriba del hígado, ¿quién está ubicado arriba del hígado? ¿Qué órgano? El diafragma. Pulmón. El Pulmones. diafragma, bueno, y el pulmón. Pero ¿será que el pulmón le dice, oiga, muestre, yo voy a crecer para arriba? ¿O el pulmón le dice, no, a usted le toca crecer para abajo? No, ¿Le toca crecer hacia dónde? Hacia abajo. hacia abajo. Hacia abajo. Entonces ustedes, generalmente cuando un paciente tiene hepatomegalia recuerden que es el aumento de tamaño del hígado, lo voy a encontrar por debajo del reborde costal. Entonces, cuando ustedes hacen cuando lo examinan, ustedes dicen, está a 2 centímetros o está a 3 centímetros del reborde costal. Pero resulta que cuando la persona está muerta, yo no le puedo evaluar el reborde costal. Porque como el paciente no me respira, ¿el hígado dónde se va a hacer? ¿Para arriba o para abajo? Abajo. Va a ¿Seguro? descender. Va a subir. Hacia arriba. Porque recuerden que los Hacia arriba, si no pulmones están colapsados. Entonces, si ustedes van a revisarle a un muerto que tiene hepatomegalia, nunca le van a encontrar hepatomegalia a un muerto, a no ser de que sea un hígado exageradamente grande, pero de resto no le van a encontrar. Entonces, ¿cuál es la forma de yo saber que un muerto tiene el hígado aumentado de tamaño? Ahora sí, ¿qué hago? Si al muerto puedo abrirlo y sacarle el pesa? hígado. Eso, profe. Por el peso, muy bien. Entonces, una de las cosas que a mí me ayuda a diferenciar, por lo menos si el paciente tuvo atención médica, yo cojo la historia clínica, pues cuando les hicieron ustedes el estudio inicial, determinaron que el paciente tiene hepatomegalia. Entonces le ponen a uno, el hígado se palpa por debajo del reborde costal, 2 dedos, 3 dedos o a 4 centímetros del reborde costal. Entonces yo ya sé que cuando entro a hacer la necropsia, debo pesar el hígado para mirar si el paciente tenía una hepatomegalia, exactamente mirar el peso como me pusieron el peso ahí, más o menos de 1400 a 1800, o sea que si yo tengo un hígado que pesa 2500 gramos, yo ya sé que está muy pesado y ya empiezo a mirar las características que tiene, o sea, el color, la forma, si está más blando, si está más duro. Todas esas características tengo que determinarlo y mirarlo para poder hacer una descripción macro, hacer los cortes y mirar microscópicamente que tenía esa parte de la lesión o esa parte del hígado como tal. ¿Me esperan un momentico, jóvenes? Yurni, ¿eso me puede regalar un poco? La siguiente, jóvenes. Entonces, yo tengo cambios de ultraestructura, ya los hablamos, entonces los cambios de ultraestructura es algo particular. Yo en el microscopio de luz, o sea, el microscopio de luz es el que ustedes normalmente ven. El microscopio de luz es el normalito que ustedes tienen en la universidad o en sus casas, este microscopio normalito. Resulta que en el microscopio de luz nosotros solamente podemos ver si la célula está edematizada, si la célula si se ve más clarita y si la cromatina está condensada. Pero los cambios de ultraestructura que son que la membrana se apolilla, que hay cambios en la mitocondria, en la configuración de la mitocondria, cambios en el retículo endoplasmático, y cambios a veces en el núcleo solamente se puede ver en el microscopio electrónico. El microscopio electrónico tiene una resolución y se maneja muy parecido al de luz, pero eso ve estructuras mucho más pequeñas
con una relación mucho más exacta, donde se puede ver hasta los canales que se alteraron. O sea, ver una célula en microscopía de luz es súper bonita porque le muestran a usted verdaderamente cómo es una mitocondria y cómo es el retículo endoplasmático. Pero en el de luz nosotros solamente podemos ver lo que es la parte de que aumentó un poquito de tamaño, se volvió más clara, que la cromatina se condensó un poquito, que el núcleo se volvió más grande o más pequeño, es lo único que podemos ver. La siguiente. Entonces, el término de necrosis, tenemos que la necrosis es la consecuencia de la desnaturalización de proteínas. ¿Por qué de la desnaturalización de proteínas? Porque ya estamos hablando que yo estoy cogiendo proteínas para formar nuevas proteínas y que estoy generando el estrés del retículo. Pero resulta que cuando las células se revientan, no solamente se va a reventar la membrana citoplasmática, sino que también se va a estallar las membranas de las organelas, entre esos de los proteosomas y de los lisosomas. Entonces, cuando se reviente el proteosoma, recuerden que como hay calcio ya liberado, se me va a unir con esas enzimas y van a empezar a degradarme las proteínas, causándome desnaturalización de las mismas. O sea, la desnaturalización quiere decir la degradación y la fragmentación de las mismas. Por eso se habla que es una digestión enzimática de la célula. Hay extravasación del contenido celular, lo que me va a causar una activación de la respuesta inflamatoria, y las enzimas que intervienen vienen de la parte que nos ayudan a la degradación de todas las sustancias intracelulares, que son los lisosomas y los proteosomas. La siguiente. Entonces, ¿qué ve uno? Ve aumento de la eosinofilia. Eosinofilia es que uno ve un poquito más rosado la parte de citoplasma y núcleo. Aspecto homogéneo por pérdida del glucógeno, citoplasma polillado, figuras de mielina y jabón de calcio. ¿Por qué se forman los jabones de calcio? Cuando las células mueren se van a formar fosfolípidos, que son estas figuras de mielina, y se le va a unir el calcio. Ajá. Y las células van a calcificarse. Exactamente. Los jabones de calcio uno lo ve mucho en la pancreatitis. Los pacientes que tienen pancreatitis, que es la inflamación del páncreas, esa respuesta inflamatoria al páncreas hace que... ¿Cómo hace el páncreas? Espérenme un momentico. Cuéntame. ¿Aló? Bueno, resulta que normalmente, ¿cómo saca las enzimas el páncreas? Los escucho. ¿Cómo atacan las enzimas del páncreas? Ajá. O sea, ¿cómo salen las enzimas del páncreas? Según tengo entendido, es como, pues, cuando van a atacar, se va a producir una necrosis grasa, van a atacar el perineo. No. Recuerden lo que les estoy preguntando. Normalmente, ¿cómo las enzimas salen del páncreas? O sea, no tengo un proceso inflamatorio ni nada. Normalmente, ¿cómo hago? A través del torrente sanguíneo. ¿Seguro? Jugo pancreático. Por ahí va, el que me dijo el jugo pancreático, pero ¿cómo lo saco? Va hacia, Por va conductos. hacia el conducto y luego hacia el estómago. ¿Y cuáles son los conductos que yo tengo en el páncreas? El conducto biliar. Conducto pancreático y Conducto colédoco. pancreático. El pancreático, ¿y cuál otro? Colédoco. El colédoco está más abajo. ¿Cuál otro? El biliar común. El biliar común está por ahí. El biliar común está
El biliar común es el que me une el hepático derecho con el hepático Sí, izquierdo. sí. Entonces está más Que hacia hace la una izquierda. anastomosis. Ajá. ¿No recuerdan un conducto que se llama por W? Conducto de Oddi. Conducto de Wisburg. Wilson. Sí, al fin. Uy, ay, ay. Por ahí le explicó exactamente. Entonces el páncreas tiene varios conductos. Está el pancreático común, el de Wilson, y abajito está el colédoco. No pasan directamente a torrente sanguíneo, pasan directamente ¿a dónde? A los conductos, y me van a hacer el jugo pancreático. ¿Cómo se liberan las enzimas del páncreas para pasar al conducto? ¿Ya activadas o como proenzimas? Como Por proencima. enzimas. Por encima, profe. Como proenzimas. Y si yo las mando activadas, ¿qué pasa? Dañan el páncreas, ¿no? Consumir primero el páncreas. Exactamente. Entonces, miran lo que hace. El organismo coge, entonces están comiendo y resulta que el páncreas empieza a funcionar. Entonces el páncreas tiene que mandar las enzimas, pero tiene que mandarlas inactivas, o sea, como proenzimas, que pasen por los conductos pancreático, Wilson, colédoco abajo, para que pueda llegar a la parte de la unión abajo del Oddi, se una todo con lo que viene de la parte biliar y lleguen ahí a la porción del duodeno. Cuando llegan a la porción del duodeno, ¿cómo se activan? ¿O qué necesitan para activarse? Porque se destruye la capa por el ácido. No, ¿qué necesito yo para Creo que en el poderme activar? Creo que en el páncreas hay unas enzimas que inhabilitan estas proenzimas, ¿no? Sí, pero ¿qué necesito yo para activarme abajo? Porque es que yo las necesito activas en el duodeno, para que me ayuden a degradar la comida que está pasando por ahí. ¿El pH? Que haya comida. El pues, pH es una, pero necesito algo que también me activa las enzimas cuando tengo necrosis. ¿Son fosforiladas? No. Cuando yo tengo necrosis se libera algo. O cuando tengo una lesión irreversible se libere algo ¿Calcio? que hace que se me activen el calcio. Entonces, una de las cosas que trae el jugo biliar, no el pancreático, el jugo biliar es calcio. Entonces, cuando se une el jugo biliar con el jugo pancreático, como tengo moléculas de calcio, o como tengo calcio, eso me va a permitir que se me activen las proenzimas. ¿Y esas en dónde se van a unir? Se van a unir abajo en el duodeno donde yo necesito para la degradación de la comida. Resulta, espérenme un momento. Entonces, ¿qué pasa cuando hay pancreatitis? Cuando hay pancreatitis es porque hay una inflamación, o sea que me llegan células inflamatorias, ¿cierto? ¿Qué hacen las células inflamatorias? ¿Liberan sustancias o no liberan sustancias para poder controlar lo que me está generando la inflamación? Hay liberación de sustancias. Bueno, hay liberación de sustancias, pero resulta que esa inflamación me libera sustancias, pero me produce destrucción de los acinos. ¿Sí? O sea, me va a dañar donde yo estoy produciendo la parte de las enzimas, que es la parte endocrina del páncreas. ¿Cuál es la parte exocrina del páncreas? Si los acinos es la endocrina, ¿cuál es la exocrina? Los islotes de Langerhans. Ajá. Entonces, estamos hablando de la parte endocrina. Entonces, ustedes recuerdan los acinos que son redonditos. Entonces, son como bolitas redonditas que tienen una capa de células, que la capa de células son coidales y ellas son las responsables de producir todas las enzimas. Resulta que por ahí llegan células inflamatorias y empiezan a destruir accidentalmente lo que le está produciendo la inflamación, pero también al destruir lo que me está produciendo la inflamación, porque ellas liberan sustancias que tratan de contener la respuesta inflamatoria, me está dañando los acinos. Y al dañarme los acinos, ¿qué voy a derramar yo en ese sitio? ¿Qué empiezo yo a derramar? Las lipasas pancreáticas. Las lipasas, pero están desactivadas, ¿sí? Entonces empiezo a liberar proenzimas. ¿Cuál es el problema?
yo libero proenzimas, pero como estoy en respuesta inflamatoria, como hay necrosis, en el intersticio hay mucha liberación de que si hay células necróticas. De calcio. De calcio. Entonces las proenzimas que estoy yo liberando empiezan a degradar el mismo páncreas. Por eso la pancreatitis a veces es tan difícil de manejar. ¿Por qué? Porque es que se hace un daño continuo. O sea, la misma respuesta inflamatoria hace que se liberen muchas sustancias que me dañan donde se me acumulan las enzimas, y como yo estoy liberando calcio porque también tengo necrosis de otras células, se me van a activar esas enzimas y se me vuelve un ciclo vicioso. Esas se van a comer el páncreas, señora. Eso podría también pues, llegar el daño a nivel de lo que es el duodeno por el conducto. Sí, pero no, me daña más el epiplón. O sea, recuerden que el páncreas, espérenme, les hago un... Esperen una hoja. Una hoja. ¿Aquí ven la hoja? Sí. Sí, profe. Ustedes recuerdan que el páncreas es así, ¿no? Qué pena, yo no sé, es una vesícula, pero más o menos es así. El hígado, el conducto hepático común y biliar son los de acá. Recuerden que ustedes tienen un conducto aquí que es el pancreático y aquí que es el otro, ¿sí? Y viene el otro aquí hacia abajo que van aquí al duodeno, en esta porción del duodeno. ¿Sí están viendo o no están viendo? Entonces, No muy bien. Más o no muy menos. bien. Sí, Espérate, a profe, ver. es que no se ven bien las líneas. Lo buscamos acá. Creo que tengo un libro de Dumes por aquí. Ay, mire, les presento mi biblioteca y eso que aquí es chiquita. Todos esos libros son de patología cuando quieran. Pequeños libros. Claro, profe. ¿Ah? ¿Y en inglés? En inglés todos. Los libros de patología todos vienen en inglés. Los que son traducidos tienen 4 años de desactualización. Que aquí tengo yo un libro de Dumes. No, no se ve tan bonito. Bueno, recuerdan, aquí se los pongo más o menos. Entonces, mira, recuerdan el hígado, aquí está el páncreas, aquí está la porción del duodeno, ¿sí? Aquí está el conducto pancreático, el pancreático común, el conducto de Wilson, aquí está el conducto colédoco, que es la unión de los dos, del pancreático y del conducto de Wilson, el conducto colédoco, y aquí viene toda la unión de la porción. Resulta que aquí encima de ellos, y aquí en esta porción, si este es el duodeno, o sea que aquí arriba viene ¿quién? El estómago, ¿cierto? Espérame, veamos uno abdominal completo. A ese me sirve más. Espérame un momento que se abra. Mira, este se ve más bonito. Si ven bien la gráfica, ¿cierto? Les estoy señalando. Profe, está yendo la señal.
Se le entrecorta. No lo ven. Me escucho. Profe. Profe. La señal. ¿Sí ven el dibujo o en eso? No lo... Profe, no se escucha. O Profe, es sea, que le le está está yendo yendo la la señal. señal. Es que creo que al activar la cámara de la ¿Más o señal menos? disminuyó un poco. Pues. ¿Sí me... Hagamos una cosa. Ya, Les voy ahora a sí. mostrar un dibujo, mírenlo muy bien y ya les explico después, cierro la cámara y les explico bien. O sea, miren bien el dibujo. El mirar bien el dibujo es que me miran dónde queda el páncreas, dónde queda el estómago, dónde queda el duodeno y dónde ¿ustedes recuerdan qué es el epiplón mayor y el epiplón menor? Son masas de fijación del estómago. Son como ¿Y son de qué? ¿De tejido Como unas graso o capas tejido de fibroso? tejido. abdominal. Son grasosas, son Graso. Tejido graso. Grasoso. De tejido grasoso. Y el duodeno que tiene nosotros lo llamamos como mesocolon. Mesocolon es abajo y en el intestino está el o sea, es grasa también. Ellos también tienen y están recubiertos por grasa. Entonces miren el dibujo que les voy a poner ahorita y ya les explico una cosa con respecto a lo que estábamos hablando de los jabones de calcio. Vuelvo y hago la pregunta. ¿El páncreas se encuentra delante del estómago o después del estómago? ¿Delante o detrás? Detrás. Detrás del estómago. Detrás del estómago. Entonces, el páncreas, cuando ya estamos hablando que tiene un proceso inflamatorio, se dañan los acinos, se extravasa el contenido, resulta que eso ocurre en la superficie del páncreas. Pero todas esas sustancias que se están derramando se empiezan a correr y me empiezan a dañar la cápsula del páncreas. Y a su vez también se derraman, o sea, se salen del páncreas. Cuando se salen del páncreas o se derraman, van a afectar el tejido graso adyacente. Entonces, él está rodeado, como está por detrás del estómago, está rodeado o le cae encima lo que es el epiplón menor y el epiplón mayor. Y parte de la grasa que recubre la parte del duodeno, de la primera y la segunda porción del duodeno. Entonces, como es grasa y yo estoy sacando enzimas que me están degradando las células, y las células cuando se mueren liberan calcio, entonces esas enzimas con la unión del calcio y la grasita que tengo ahí, ¿qué me van a formar? Jabones de calcio. Jabones de calcio. Jabones de calcio. Entonces, cuando por lo menos resulta que un paciente coge y fallece y no sabemos de qué eso murió, es muy raro porque la pancreatitis produce mucho dolor. O sea, generalmente el paciente cuando muere de pancreatitis siempre avisó antes. Es muy raro que un paciente se me muera de pancreatitis y yo no sepa qué es pancreatitis. Pero en ocasiones ha pasado que el paciente se nos murió de una pancreatitis y no saben qué es pancreatitis. Cuando yo abro el abdomen del paciente y reviso alrededor del páncreas, encuentro que el epiplón mayor, el epiplón menor y el tejido graso tienen jabones de calcio. Entonces, cuando yo veo esos jabones de calcio, yo tengo que sospechar que el paciente me hizo una pancreatitis. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿nosotros de qué dependemos? Pues de lo que yo veo, de los cambios morfológicos que yo veo. Lastimosamente, cuando los cambios son iniciales, por lo menos el proceso inflamatorio es inicial en el páncreas, el señor me está haciendo una pancreatitis porque tiene un cálculo en la unión de los conductos, o sea, abajo en el colédoco, entonces el señor me empezó a hacer una pancreatitis. Entonces, cuando el proceso es inicial, a veces uno no ve mayor cambio. ¿Qué quiere decir? Se inflama, pero recuerden que el páncreas, qué pena, el páncreas es un órgano
que tiene una forma muy particular y una consistencia no tan dura como la del hígado. Entonces yo no lo voy a ver tan grande como para decir, uy, está inflamado. Cuando voy y lo peso, no me altera tanto el peso, o sea, puede subir como 5 gramos más del peso, pero recuerden que yo tengo a veces unos rangos de edad de cuánto pesa cada uno de los órganos, entonces a veces puesta como entre los límites normales del peso normal del órgano. Entonces, lo único que me ayuda a diferenciar de que tuvo un proceso es cuando yo me voy a mirar el microscopio y empiezo a ver que había células inflamatorias y había destrucción de algunos acidos. Esos son como los cambios microscópicos antes de yo tener unos cambios reales alrededor del páncreas y dentro del páncreas. Entonces, nosotros dependemos mucho de la descripción, por eso por lo menos en la parte clínica, por lo menos aquí en la clínica, una de las cosas que yo trato de hablar con los médicos, uno lo ve más en las instituciones universitarias y lastimosamente pues yo digo que yo vengo como mal acostumbrada de las instituciones universitarias porque en el sitio donde yo hice la residencia a nosotros nos mandaban muy buenas descripciones quirúrgicas y muy buenos hallazgos que hacían, o sea, por lo menos nos anotaban si la masa se movía, si era adherida a planos, qué características tenía la piel. Entonces, cuando uno ya lee eso y uno va a procesar la pieza quirúrgica, uno puede hacer la correlación y orientar cómo la voy a procesar. ¿Por qué orientar cómo la voy a procesar? Porque es que en patología nosotros procesamos diferentes, por lo menos. Cuando es una pieza quirúrgica, un útero por cáncer, pueden salir hasta 50 bloques. Cuando es un útero por un mioma o por un prolapso, pueden salir 4 bloques. Y todo depende porque nosotros tenemos que dar unos diagnósticos específicos con unas estructuras específicas si hay compromiso o no. Lo mismo pasa por lo menos con el hígado, lo mismo pasa con el colon cuando es una enfermedad por cáncer o cuando no es una enfermedad por cáncer. Entonces, uno siempre tiene que tener como el concepto, y lo digo porque es que lastimosamente, pues últimamente, no con ustedes, sino que últimamente, la parte de semiología a veces está fallando tanto que cuando nos llega la información al patólogo solamente nos ponen resección de piel, pero no nos dicen si la señora tenía un antecedente de una lesión previa, no nos dicen cómo era la lesión que veían. Si la lesión yo la puedo ver en el pedacito que quitaron, pues yo la describo, pero a veces recuerden que son pedacitos y el formol modifica un poquito el tejido, entonces yo no puedo ver a veces el color exacto como él la veía, o si estaba adherida o si no estaba adherida. Eso con el simple hecho de saber si recibió quimio o no recibió quimio, si tenía cirugías previas o no tenía cirugía. Entonces, todos esos factores nos ayudan a nosotros a poder determinar qué tipo de lesión tiene y poder determinar por lo menos solamente con cosas muy pequeñas, jabones de calcio. Entonces, si los encuentro, y si están al lado del páncreas, tengo que sospechar que tenga una pancreatitis. O tengo que sospechar que tuvo un proceso inflamatorio con necrosis que liberó calcio y hizo que empezara la destrucción por liberación de lipasas de los fosfolípidos que están ahí adyacentes. Entonces, todo eso nos ayuda a orientar a un diagnóstico o nos ayuda a poder orientar qué es lo que tenía el paciente o qué es lo que tiene el paciente, porque es que la idea es que el paciente, pues, cuando nos llega a nosotros el diagnóstico es hacerlo cuando está vivo, más no cuando está muerto. Pues muerto en necropsia sí, pero la idea no es esa. Profe, Señora. qué pena. ¿Puedes, por favor, repetir otra vez lo de la formación de los jabones de calcio? ¿En qué parte? Espérame, corro para allí porque es que a veces acá en la clínica la señal cuando empieza a molestar. Mari, ¿me haces un favor? Me llamas al ingeniero y le preguntas que a qué horas porque voy a entrar a procesar macro ahora. Es que quedé cuando explicó lo de los epiplones. O sea, yo le entendí que los epiplones recaen como en el páncreas, pero me perdí Sí. después de Lo eso. que pasa, aquí sí me escuchan bien, ya me acordé un poco. Sí, señora. Lo que ocurre es que al principio todas las enzimas se derraman sobre el páncreas, pero llegan un momento que van a tocar la cápsula del páncreas y se van a empezar a derramar a la parte externa. Es como si tuvieran una mesa y derramaron un vasito y el líquido inicialmente se queda encima de la mesa, pero si yo muevo un poquito más el vasito, el líquido ya se me va a empezar a caer de la mesa. Lo mismo pasa con las pancreatitis. Al principio las enzimas se derraman sobre la superficie y después empiezan a migrar, porque ya no es muy poquito, sino que ya empiezan a dañarse mucho más sustancias,
Entonces, estas empiezan a migrar y cuando migran estas sustancias, pues ya se van a salir del páncreas y me van a comprometer lo que es el epiplón mayor y el epiplón menor. Recuerden que el páncreas libera lipasas, tiene varias enzimas degradadoras de grasa y con la acción del calcio pues me va a generar los jabones de calcio que voy a encontrar alrededor del páncreas, pero no alrededor en el interior del páncreas, sino de la grasa que recubre el páncreas, que lo da el epiplón mayor, el epiplón menor y la grasa superior del duodeno. Es donde más lo voy a encontrar. ¿Sí? Sí, ¿Me gracias, entendieron, profe. Estela? Bueno, entonces sigamos con la siguiente diapositiva. Entonces nosotros tenemos unos cambios nucleares donde voy a tener cariolisis, rignosis, carioliesis y generalmente estos procesos de cambios en el ADN hace que el núcleo desaparezca 1 o 2 días después. Entonces, una de las características de la necrosis es que la necrosis lo que hace es tratar de degradarlas, pues se degradan todo lo que me recubre las membranas de las organelas, pero también se empieza a degradar la parte del material genético. No degradar como en la apoptosis que se unen los cuerpos apoptóticos, sino aquí, que aquí se fragmentan de tal manera que se van a ir al exterior cuando se rompa la membrana. Siguiente. Como al principio les decía que el proceso de necrosis es un proceso que es de desnaturalización de proteínas, donde yo tengo liberación de muchas enzimas que me van a desnaturalizar las proteínas de las membranas y que voy a tener una destrucción del núcleo. Todos estos procesos van a hacer de que la forma celular y el color celular cambie. Entonces nosotros tenemos diferentes formas de necrosis. Esto es importante que ustedes lo sepan, porque cuando uno revisa el proceso, ustedes deben entender cuando yo hablo de cada uno de los procesos y cuándo es que ocurre cada uno de estos procesos, porque tiene un origen muy particular, exceptuando en el cerebro, porque en el cerebro, independientemente de lo que me produzca, va a tener el mismo patrón de necrosis. Entonces, en esta gráfica que ustedes ven, estos son los túbulos que ustedes ven en un riñón. ¿Sí recuerdan el riñón que ustedes tienen glomérulos y tienen tubulitos, cierto? En la gráfica que hice A son unos túbulos normales donde ustedes ven el citoplasma que es rosadito y ven el núcleo que es moradito. Resulta que cuando pasan a la parte B, ya empiezan a ver varias cositas. Hay células que el citoplasma se ve mucho más, o sea, se ve rosado, pero se ve rosado claro. Y hay células donde el núcleo, ustedes la ven un poquito más oscuro y más chiquito. Si ustedes ven la gráfica 1, los núcleos de la gráfica 1 casi todos son iguales, son redonditos, igualitos, pero en la gráfica B los núcleos son más condensados, más chiquitos y más hipercromáticos. Y cuando ustedes pasan a la gráfica C, por lo menos si ven la parte superior, ustedes solamente ven la parte rosada, pero ya no le ven punticos morados, o sea que ya perdió el núcleo. Entonces, esos son los cambios característicos que uno empieza a ver cuando un tejido está en proceso de necrosis. Este tipo de necrosis que me deja ver el esqueleto de la célula se llama necrosis de coagulación. Entonces, es característico cuando hay oclusión de un vaso sanguíneo, o sea, cuando yo tengo infarto. Cuando una persona tiene oclusión del vaso sanguíneo, generalmente un vaso sanguíneo arterial no venoso, un vaso sanguíneo arterial, la primera forma de necrosis que hace es la necrosis de coagulación. Siguiente. Ay, antes de que me la pases, por lo menos se habla, sí, pásate al anterior. En la gráfica B se habla de que si tú le quitas, por lo menos, lo que pasa por lo menos en los pacientes que hacen obstrucción, por lo menos el paciente tiene una placa atenomatosa en un vaso sanguíneo. Si el paciente tiene obstrucción del vaso sanguíneo, resulta que el paciente le llegó a ustedes al servicio de urgencias. El paciente todavía no tiene 4 horas, en lo que ustedes sospechan el señor es hipertenso
el señor tiene placas ateromatosas y resulta que ustedes saben que el señor tenía una placa inestable, entonces entran los criterios para darle estreptoquinasa. Si ustedes le alcanzan a dar el tratamiento al paciente y liberan esa placa ateromatosa para que se habla y tenga buena oxigenación, el daño que se está produciendo, o sea, en la gráfica B, le vuelvo a dar flujo sanguíneo, ese daño se vuelve reversible y vuelve otra vez el tejido a su estado inicial, que es la gráfica A. ¿Entendido? O sea, si yo puedo hacer el cambio rapidito antes de que alcance un tiempo estipulado, puedo hacerlo. Pero si resulta que el señor ya tiene 4 horas con la oclusión del vaso sanguíneo, más de 4 horas, y yo veo que está como la gráfica C, es mejor ni siquiera intentar regresarle el flujo sanguíneo. ¿Por qué creen ustedes? Porque la reperfusión podría formar radicales libres. No tanto por la reperfusión que podría generar radicales libres. ¿Qué creen ustedes que se ha derramado más contenido celular, más radicales libres, más proenzimas activadas? ¿En qué gráfica? ¿En la B o en la C? La C. En la C. En la C. Entonces resulta que ustedes tienen un lago, un mar, digo yo. En la B tienen un charquito de radicales libres y de proenzimas. En la B, ¿no? Y en la C tienen el mar de radicales libres, proenzimas, calcio y de todas las sustancias tóxicas, ¿no? Si ustedes abren el tapón, ¿qué pasa con el mar cuando ustedes le abren el camino al mar para irse hacia las otras células y sigue el flujo? ¿Qué puede pasar? ¿Se extiende a otros tejidos? ¿Sí qué? Se va todo el sistema, todos los Se puede tejidos. propagar. ¿Se puede propagar qué? ¿Aló? ¿Aló? Los escucho. ¿Qué pasa con la diferencia, por lo menos en la B, si le hablo todo el sistema como si abriera yo, como si tuviera yo cerradito el mar y le abro donde lo tenía cerrado? ¿Qué va a hacer ese mar si avanza? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede provocar? Hagámoslo con un río y tengo una... ¿Cómo es que se llaman los? ¿Ah? Pues se lleva todo lo que tiene alrededor. Se lleva todo lo que tiene alrededor. ¿Pero por qué se lo lleva? ¿Qué tiene ese mar principalmente? Tiene radicales libres, también tiene leucocitos y pues Entonces, si diferentes. resulta que la lesión iba a ser, por lo menos, el mar mide 1 centímetro, ¿no? Y el resto del tejido mide 4 centímetros. Yo le abro la puerta a ese pedacito de mar y resulta que ese pedacito de mar sale y en lugar de causarme una lesión de 1 centímetro, me va a causar una lesión de 3 centímetros. ¿Qué pasó con la lesión? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. Aumento de tamaño. ¿Cuál es el problema de la C? Era lo que hablaba su compañera, se llama lesión por reperfusión. La lesión por reperfusión es que cuando la célula lleva más de 4 horas, hay mayor cantidad de proenzimas, calcio, de todas las sustancias que son nocivas, radicales libres, ácido láctico, etcétera, que cuando cogen y se abren, lo que hace es que me van a dañar las células de al lado que aún no se habían dañado. Entonces, si me dañan las células de al lado, más las células de abajo y más las células que siguen, pues la lesión ya no va a ser chiquita, sino que va a ser una lesión grande. En cambio, en la gráfica B es un charquito. Entonces resulta que se me alcanzaron a dañar 3 células, pero esas 3 células produjeron menos cantidad de radicales libres, tienen proenzimas liberadas, pero no me alcanzan, cuando yo lo libero, no me alcanzan a lesionar tan severamente las células adyacentes porque tengo menor cantidad de esas sustancias. Entonces, por eso es que la lesión no se presenta cuando yo tengo menos de 4 horas. Se va a presentar cuando tengo más de 4 horas. Por eso es importante mucho los antecedentes. O sea, cuando llega un paciente con dolor torácico, no hay que meterle de una vez estreptoquinasa, porque es que si le meto estreptoquinasa y no le pregunto al señor y resulta que el señor te dice a ti, pero doctor, resulta que llevo con dolor hace
empecé con el dolor ahora, pero llevo con el dolor hace 2 días. ¿Puedes hacerle el proceso de reperfusión? No. No, porque es que lleva Daría más mucho daño. tiempo con el dolor. Exactamente, y lo que voy a hacer es que en lugar de haberme quedado por lo menos una lesión de 1 centímetro, que era lo que me iba a hacer inicialmente la lesión, cuando yo abro el canal, como salen todas las sustancias tóxicas, salen en manada, como dice uno, salen todas fluyendo, y de una vez, en lugar de ser de una lesión de 1 centímetro, va a ser una lesión de 4 centímetros. Entonces, ahí es donde uno empieza a mirar y decir, bueno, tengo unos criterios, yo dependo mucho de la información que dice el paciente, y a veces no tengo ni información, porque a veces se puede llegar el paciente inconsciente y ni información te da. Siguiente diapositiva. Profe, y si llega el paciente, o sea, desmayado, ¿uno cómo hace? Si Para llega el saber cuántos paciente días lleva con desmayado el y dolor. no hay información, Ajá. o sea, no tienen información, uno no puede hacerle reperfusión al paciente. Porque uno está con el riesgo de que si yo le hago reperfusión sin información, ¿qué riesgo tengo? De aumentarle el tamaño de la lesión o del infarto al paciente. Entonces, uno siempre tiene que tener toda la información. O sea, si no tienen la información, frénense. Porque si no, le voy a generar una arritmia. Eso generalmente genera una arritmia mortal, el paciente le muere a uno. Entonces es mucho más severo. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son los patrones de necrosis? Tenemos varios patrones. Entonces está la necrosis coagulativa, que es cuando yo tengo una oclusión de un vaso sanguíneo arterial. O sea que cuando tengo un infarto agudo de miocardio, ¿qué tipo de necrosis voy a hacer? Coagulativa. Coagulativa, muy bien. Si por lo menos en la parte de miembros inferiores tengo una oclusión de una arteria, ¿qué tipo de necrosis voy a hacer? Gangrenosa. Gangrenosa. No, señores. Oclusión de una arteria. Coagulativa igual. Coagulativa. Ya, hasta ahí. Recuerden que oclusión arterial. Hasta ahí vamos. En la necrosis coagulativa, la característica es que cuando ocurre la oclusión del vaso sanguíneo y yo voy a mirar el tejido me queda al principio, generalmente se habla que puede ser un día, pero depende mucho de la labilidad del tejido, me queda el croquis de donde era el tejido, o sea, por lo menos me queda el croquis de que era un riñón, o me queda el croquis que era el vaso, o me queda el croquis de que por ahí habían fibras musculares cardíacas. Eso es lo que quiere decir la necrosis coagulativa, que hay una desnaturalización de las proteínas, pero que esa desnaturalización de las proteínas vienen asociadas con que hay unas alteraciones del núcleo, pero lo último que se pierde es el citoplasma. La siguiente. Este es un ejemplo de necrosis coagulativa. Si ustedes miran bien la gráfica, donde se ven los punticos rosados y rojos, moraditos y rojos, miren lo que es la parte superior derecha con la parte inferior izquierda. La parte superior derecha, donde dice I, ustedes ven el croquis que por ahí habían unos tubos. No le ven punticos morados. Recuerden que los punticos morados son los núcleos. Si ustedes ven la parte inferior, ahí ustedes ven los puntos, que quiere decir que yo tengo núcleos y tengo un glomérulo bien bonito ahí. Entonces ahí ustedes ven un segmento donde yo tengo necrosis y un segmento donde no tengo necrosis. La siguiente. Tengo la necrosis licuefactiva, que en la necrosis licuefactiva, esta aparece cuando yo tengo células muertas acompañado de un proceso infeccioso. Entonces, en el cerebro, por la consistencia, es el único órgano que así tenga oclusión arterial o que tenga un proceso infeccioso me va a hacer una necrosis licuefactiva. En la necrosis licuefactiva yo veo voy a ver el órgano y veo es un plastrón, un revoltijo de puros dendritos celulares, o sea, de puras células necróticas ahí, de material celular muerto, pero yo no le veo, o sea, si a mí no me dicen que el órgano es un riñón, yo no sé qué es un riñón, porque por ahí no se ve ninguna estructura. Cuando la necrosis, por lo menos, este proceso de necrosis se asocia con un proceso infeccioso. Entonces, ahora sí, si yo tengo un proceso de oclusión de una arteria en miembro inferior,
Y resulta que en esa arteria con oclusión del miembro inferior se empezó a necrosar por coagulación el tercio distal de la pierna, o sea, el tobillo. Se empezó a necrosar y se le empezó a levantar la piel a la señora. Si se le levanta la piel por la señora, por ahí, ¿qué va a entrar? Microorganismos. Microorganismos. Está crudo. No hay nada de caballo. Mételo un rato en el decal de médula. Y lo ponemos un ratico en parafina. Entonces empiezan a entrar microorganismos. Y si entran los microorganismos, ya la necrosis deja de ser coagulativa y pasa a ser una necrosis licoefactiva. Pero resulta que para la parte clínica no se llama necrosis licoefactiva, sino se llama, ahora sí la que me dijeron ahorita, que se llamaba ¿qué? Necrosis gangrenosa. Necrosis gangrenosa. Entonces, cuando ustedes mandan, por lo menos que a veces mandan una amputación de un pie diabético, de una paciente diabética, un dedo diabético, ustedes a nosotros nunca nos va a escuchar el término, o sea, yo nunca le voy a poner necrosis gangrenosa porque es un término médico. Cuando yo hago la descripción le pongo necrosis licoefactiva. Ustedes ya saben que por ende eso es una necrosis ¿de dónde? De la parte del pie. ¿Sí? Bueno, jóvenes, qué pena con ustedes. Yo los dejo porque tengo otra reunión. Hoy ha sido el día de las reuniones. Entonces, Profe, señora. tengo una pregunta, sobre lo de la monografía. Quería saber si los artículos pueden ser de cualquier revista. Tiene que médica, ser indexada la revista. Y tiene que hablar de proceso patológico. Ok, por eso otra les digo pregunta. que traten de buscarle artículos de necropsias o artículos relacionados con patología. Señora. Por ejemplo, ¿las secuelas tienen que ser de los mismos órganos? ¿Tienen que estar relacionados los 3 artículos o pueden ser distintos? No, puede ser distinto, distintas secuelas, pero por lo menos cuando ustedes hablan de secuelas, ustedes tienen que, recuerden, como les hablaba yo, o sea, para yo poder decir que secuela, tienen que decirme que va a tener el pulmón, cómo lo vas a ver, si va a estar más grande, más pesado, menos rígido, más rígido, si va a tener fibrosis, no tener fibrosis. Entonces por eso les digo que es mejor que revisen en artículos de patología. Porque si se van a veces o artículos de medicina interna que también tratan algo de patología. Porque hay unos artículos que no te dicen bien los cambios que hay, sino que dicen, hay fibrosis, hay dificultad respiratoria, pero no te dice por qué ocurre la dificultad respiratoria. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Profe, una compañera quería preguntar si se puede reforzar el artículo, la monografía con más artículos, o sea, aparte de los 3. Por lo menos pueden, si les interesa, por lo menos pueden buscar un artículo de cómo es la respuesta, por lo menos, muy parecido al artículo que yo les di el primero, de cómo es la respuesta inflamatoria para poder desencadenar una secuela en el pulmón. Entonces, buscar artículos de cómo es la respuesta inmunológica del organismo frente a la infección del coronavirus. Y ya explicando eso, pueden explicar por qué son las secuelas. Listo, sí, profe. Y otra preguntita, ya Señora. es que estaba preguntando también si se sabe más o menos cómo será la metodología del parcial. El parcial es pregunta abierta, una sola pregunta. Listo, profe. Y generalmente yo lo mando 1 hora y me lo tienen que regresar exactamente a la hora que les digo. ¿Listo? Listo, sí, señora. Listo, profe, muchas Profe, ¿los gracias. artículos se pueden buscar por las páginas de la universidad? Sí, claro, la Las universidad bibliotecas tiene virtuales. revistas, la biblioteca virtual, la universidad tiene inscripción con revistas indexadas. Ajá, que de esas que están ahí pueden ser los artículos. Sí, ellos tienen, creo que tienen inscripción con journals. Ellos tienen Sí, varias con inscripciones Scopus, con journals. Ajá. con el Saber. Con el Saber Sí. también, esa es indexada. Sí, bueno, listo. Lo que no quiero es que me busquen en Wikipedia. Profe, Señora. otra pregunta. Yo encontré, pues me parecieron interesantes unos artículos sobre las secuelas que habían en mujeres embarazadas y en los bebés que nacían. ¿También sirven de esos, profe? ¿Mujeres que qué? Están en embarazo. Sí. Listo. Pues sí, está, por lo menos, si vas a tratar una de esas secuelas, las puedes meter.
En fin, son todas las secuelas que encontramos, ¿sí? Sí, o sea, ¿qué puede afectar? ¿Qué secuelas te puede dar? Se afecta por lo menos pulmón, gastrointestinal, genitourinario, sistema nervioso central, pero la idea es que me expliquen por qué. O sea, tienen que tratar de sacar en la monografía los factores o los mecanismos fisiopatológicos, etiología, cambios moleculares, cambios morfológicos y estructurales y manifestaciones clínicas. O sea, guíense por los 4 aspectos del proceso patológico para poder sacar las secuelas y para que me expliquen la monografía. Vale, profe, gracias. ¿Sí? Bueno. Profe, una duda. Por norma general, ¿esto no se hace una reperfusión después de 4 horas o este tiempo depende del tejido? No, generalmente lo único que se le hace reperfusión es a corazón. Ok. Entonces, esa es siempre la regla. En unos textos le ponen hasta menos tiempo. Y en el corazón todavía existe el riesgo de parada cardíaca, ¿cierto? Por la cantidad de potasio. Siempre que es por la liberado. arritmia. Sí, pero eso lo hablamos ahorita en la próxima, pero siempre, generalmente hacen una arritmia cardíaca. Ok, gracias, profe. Bueno, entonces hablamos, se cuida, chao, chao. Hasta luego, profe, muchas gracias.